dolor de caja torácica, porque también la caja torácica duele. ¿Sí? Como les decía de su abuelita, abuelita, muchas felicidades por tus 90 años. Y luego la agarras y la levantas. ¿Cómo sé que es un dolor de la caja torácica? O sea, porque pues el paciente no va a llegar y ya me duele todo el tórax. No, pues es que haz de cuenta, si es en la caja torácica, no significa que te duele toda la caja torácica, sino que te duele en un punto. Por ejemplo, una costocondritis, Un hoyo, ¿no? o una Es uno fractura de que se levanta y costilla. ¿qué será? De la caja torácica. Tienes que revisarlo. ¿Dónde te duele? ¿Seguro será? Clínica. Pero le tocas y sientes una bola o sientes como la tecla que te respira y le tocas, respire y crack. Lo suelta el aire y se siente, se siente el hueso que se mueve. Bueno, tienes manos para que toques al paciente. Los internistas eso dicen. El clínico dice al paciente, huélelo. ¿Y si está también? Huele a manzanas podridas o a almendras. Destápalo, velo. ¿Está dormido el doctor? Explóralo. Se parece al doctor Arias diciendo eso. Así es. Porque fíjate, ves el Doctor House. Ay, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? Y de repente lo destapan y todo enronchado. Ay, nadie lo había destapado. Ay, no, luego ahí lo abre así en medio del elevador y ya bien magnífico. ¿Solo lo checó la enfermera o la practicante enfermera en Estados Unidos? No. Es que a eso nos hacemos bien flojos porque tenemos muchas pacientes. Andando la tomografía, ¿sabe qué tendrá? Y eso no lo debemos de hacer. Entonces, como primera consideración en el diagnóstico etiológico de una pericarditis, pues hay que valorar si el paciente tiene alguna enfermedad de base, como insuficiencia renal, si tuvo un infarto reciente para ver si no tuvo derrame pericárdico o pericarditis posinfarto temprano, o fue semanas o meses después del infarto, que sería el síndrome de Dressler, cirugía cardíaca, que no sea un síndrome postpericardiotomía, ¿sí? Radioterapia o una neoplasia conocida. Tiene un mesotelioma pulmonar, pues también puede ir a hacer pericardio o alguna cosa de esas. ¿Con qué es más común la pericarditis? ¿Con la radio o con la quimio? Con la radiación. La situación más frecuente es que sea una enfermedad primaria, más del 90% sean idiopáticas o virales, ¿sí? Por respuesta inmunológica a esta. ¿La respuesta del examen es idiopática? Sí, claro. ¿Cuál es el tratamiento? Reposo en cama o en butaca mientras persistan los síntomas inflamatorios. ¿Pero si es idiopática o es idiopática de esos que ya están viendo que están más corridos? Es que es idiopática porque casi nunca les pides el panel viral y se queda como idiopática y se resuelve por otro tratamiento convencional. Y no tenemos que hacer la resonancia con gadolinio ni nada de eso. O sea, mejor empezamos a tratar de. No, y aunque la tengas, no te va a decir la O sea, etiología. con la clínica hacemos el diagnóstico. Entonces, con el electro y el eco. Ya si quieres irte muy fino, pues ya pides la resonancia. Pero la vez que el gadolinio no es inocuo al 100%, puede ser falla renal o esclerosis sistémica. ¿Sí conocen a Chuck Norris? Claro. Sí. ¿Saben por qué se retiró? No. Para cuidar a su esposa. A su esposa que le dio esclerosis sistémica porque le hicieron una resonancia magnética contrastada con gadolinio. ¿Se le hicieron cuántas veces? De Chuck Norris, sí. Y ahora la hace de enfermero cuidando a su esposa. ¿Verdad? Ay, qué lindo. Qué romántico. Es el que la hacía de todo, ¿no? Es el Chuck Norris de ellos, sí. Como Tom Cruise. Peleó con Bruce Lee. ¿En serio? ¿Los días se murieron? No, es Jackie Chan, ¿no? No sé cómo. No, Jackie Chan es el que todavía está. Esa película. Pues ese es Dani Alves, ¿no? La mayoría de los pacientes se pueden tratar con régimen ambulatorio, no requieren de hospitalización, ¿sí? Solo se ingresan pacientes que tienen pericarditis con fiebre alta, un curso
clínico subagudo o hasta taponamiento cardíaco o derrame pericárdico importante o tienen afectación miocárdica, o sea, miopericarditis. Pacientes inmunodeprimidos que están recibiendo tratamiento anticoagulante que puede ser hemorrágico. ¿Y cómo se trata? Con aspirina u otros AINES, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? La primera elección es la aspirina a una dosis de 500 a 1 gramo cada 6 horas y debe mantenerse mientras persista en el dolor y la fiebre. ¿Sí? Y ya se agrega a esto colchicina, medio miligramo. Las pastillas son 10 miligramos, se le da media pastilla de colchicina. Una vez que los síntomas cedan, puede irse disminuyendo la dosis del antiinflamatorio de forma gradual, ¿sí? Paulatina, no quitarlo de un día para otro. Ah, ya no te duele, ya no te lo tomes porque te va a volver a dar. O sea, la colchicina ahí los años. Sí. Alternativamente, la aspirina se puede dar indometacina, paracetamol o ibuprofeno, pero si la pericarditis del paciente fue posinfarto, la primera elección es aspirina y no le puedes dar indometacina porque hacen más isquemia, pueden hacer isquemia. Los corticoides también se pueden utilizar, pero no se recomiendan de primera línea, aunque rápido mejoran los síntomas del paciente, favorece recidivas. ¿Sí? Y se tiene que ir disminuyendo todavía más gradualmente, muy poco a poquito en el paciente. ¿Sí? Derrame pericárdico, secundario a la pericarditis, pues también la aspirina, ¿sí? Y más si es secundario a un infarto de miocardio reciente. La indometacina no se debe de dar porque disminuye el flujo arterial coronario, ¿sí? Si es una pericarditis purulenta, pues hay que darle antibióticos, ¿verdad? Claramente, y probablemente drenaje quirúrgico. La tuberculosa, pericarditis tuberculosa, que es más frecuente en países en vías de desarrollo. Y sí supieron que se contempló seriamente la posibilidad de que México se considerara primer mundo. ¿Qué? Ahorita, en esta economía, ¿no? No. Si tienes pericarditis tuberculosa, ¿qué hay que hacer? Pues darle antifímicos, ¿verdad? Allí en el Xochipan les encanta dar el ¿qué? El Dotval. Es el único que hay. Ah, es que ese se lo da gratis en Salubridad, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Isoniazida, etambutol, iracinamida, ¿qué tiene? Tiene todo. ¿Qué? Y vale como 6,000 pesos. Y es gratis, ¿verdad? Ahí. Súper bien. Y el que tiene VIH, el Son que 60 convivir, dosis. ¿se los dan? ¿El cual? Convivir. Sí, ese es el que dan. No me acuerdo. El antirretroviral, ¿verdad? El antirretroviral también es una Sí. combinación como de 3, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? Convivir. Convivir así como males que. Como para sobrevivir. Para que aguante la siguiente guardia, ¿no? ¿Eh? Para que aguante la siguiente guardia. Sí, que aguante, sí, cómo no. La tuya no trae. Yo para eso era experto. Cuando estaba en cardiología, en la terapia, en la unidad coronaria, ajustar todo para que pasara la guardia, no tener que ser el certificado. Llegaban los desinfectados el paciente, ¿no? Se está súper bien, pero está estable, no sé qué. ¿Cómo está la dobuta y la dopamina? No sé, 30 microgramos por kilo. Una de noradrenalina y una de adrenalina. Y al ratito. Y el daño pericárdico, el espectro de causas es similar al de la pericarditis, ¿sí? Más común, posterior a cirugía cardíaca, infarto y neoplasia, ¿sí? El derrame. Puede coexistir con pericarditis aguda, con pericarditis constrictiva. Y si es hemorrágico, cuando tengamos derrame pericárdico y a la hora de aspirar es hemorrágico, cáncer puede ser por procedimientos cardíacos invasivos, síndrome de postpericardiotomía, complicación de un infarto por ruptura de una pared o trombolisis. También puede ser idiopático o urémico. Los urémicos también pueden llegar a ser hemorrágicos. Hay
que sospechar de derrame pericárdico en todo paciente que tenga pericarditis aguda, fiebre persistente sin foco de infección aparente y nueva cardiomegalia en la placa de tórax sin congestión pulmonar y deterioro hemodinámico posterior a un infarto agudo del miocardio, cirugía cardíaca o un procedimiento cardíaco invasivo. La cosa más común de derrame, podemos decir que es cirugía o también podemos decir. Cirugía cardíaca, infarto y neoplasia. O sea, hay que poner los cuáles más. Sí. Y si viene. Y si vienen los tres, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más correcta? Ay, no, en cirugía el doctor Víctor Luna preguntó en un examen. Eran de que dos iguales y le dije, pues ¿cuál es? Digo, la más correcta. Claro, Entonces sería cirugía. O sea, entonces. O infarto. es que probablemente si se haga la pregunta te pondría los tres Y yo todas las anteriores. Pero en una sola opción. no Estas nos tres. pondría solo cirugía. Luego yo le pondría trauma, por ejemplo, o ¿Cuál de las siguientes no es? No, diseccionado. A, B, C y D son correctas. Solo A es correcta. ¿Cuál es las causas más comunes? Pero de esas no hay una más. La más. Gracias. Con eso. Cirugía cardíaca. No funciona. Bueno, ¿qué más estaba diciendo? Teniendo la sospecha hay que establecer la presencia del derrame, confirmar el diagnóstico y ver el impacto hemodinámico o la repercusión hemodinámica del derrame pericárdico y establecer cuál es la causa. ¿Cómo evaluamos la repercusión hemodinámica de un derrame pericárdico? A ver, aquí me pregunto. ¿Bien? Ya están escondiditos, que está atrás. Ajá, a esos dos. ¿Qué onda? Es que Durazo trae ganas de contestarlo. ¿Eh? Durazo trae ganas de contestar. Allá le pregunté, ahora te toca a ti. Hace la gente, ¿no? ¿Cómo se imaginan que evaluamos? O sea, les hago las preguntas que yo sé que no me van a contestar porque están complicadas, pero es para que se pongan a pensar, ¿no? Es porque los va a poner en el examen y los vamos a ver. Si te estoy diciendo derrame pericárdico, sí, derrame pericárdico. Severo, sí, severo. ¿Hay que picarlo o no hay que picarlo? Pues depende. ¿De qué depende? Si está dando repercusión o no. ¿Y cómo sé si está dando repercusión o no? Por la clínica. Por la clínica, ¿qué sería? Síndrome de Datos de choque, ¿verdad? O sea, bajo gasto, pulso disminuido, hipotenso, taquicárdico, extremidades frías, datos de bajo gasto, mucha plétora yugular, congestión, que no está orinando. Todos ustedes dicen que está dando repercusión. Y ecocardiográficamente, ¿cómo ves si tiene repercusión? Pues no sé. No, veríamos colapso de cavidades. Colapso en sístole o en diástole. En diástole del corazón, cuando se quiere relajar, cuando quiere abrir sus cámaras para que les caiga sangre, se colapsan, se cierran. Y ya estuviéramos hablando de taponada. Sí, ese era la falla, hablando de un taponamiento. Y el hallazgo más característico entonces sería lo de la ecualización de las presiones en las torres. La igualación de las presiones de cavidades las veríamos con un bamboleo del septum interventricular. El septum interventricular es un tabique que siempre está desplazado hacia la derecha, bueno, casi siempre está desplazado a la derecha porque la presión del lado izquierdo es mayor, pues está así, ya que está al lado derecho. Pero como se igualan las presiones, entonces pues la presión derecha es igual que la del izquierdo, entonces el septum se va moviendo, el corazón va latiendo y se va haciendo así. Eso es. Y le dices respire hondo, se desplaza a la izquierda, suelta el aire y va a ir hasta ahí bamboleando. Esa es la igualación de presiones. Entonces, cuando empieza a aumentar tanto la presión de ese derrame pericárdico, empieza a hacer colapsos diastólicos. ¿Cuál es la primera cámara cardíaca que empieza a colapsar? La aurícula derecha, la que tiene menos presión. Sigue aumentando la presión, el ventrículo derecho. Sigue aumentando la presión, la aurícula izquierda. Y sigue aumentando la presión, el ventrículo izquierdo. Entonces, la presión está ejerciéndose sobre el corazón y lo deja así aplastadito. ¿Sí?
Y hay una gráfica en su libro, creo que es el de Lili, donde viene que eso sucede dependiendo, no de, o sea, depende de la cantidad de líquido, pero más bien del tiempo en que se produce ese líquido. Porque lo normal es traer entre 15 y 50 mililitros del ultrafiltrado, y viene una tablita en donde el pericardio no es compliante, no es distensible hasta cierto punto, en agudo no se puede distender. Entonces, ¿cómo viene la tablita esa? A ver si me acuerdo. Viene así, y creo que aquí viene presión. Ajá, y acá viene volumen. Y luego viene así, aquí por ejemplo dice si 10 o 50, luego viene 100, luego viene 150, algo así. De milímetros de mercurio de presión. Pues acá estás, acá estás, acá estás, acá estás, acá estás. Y luego ya como cuando llegas aquí, se va así la presión. Entonces se supone que no debería darte tanta repercusión si es menos de 150 mililitros, y a partir de los 150 mililitros aumenta mucho la presión en mililitros de mercurio, y eso hace que colapsen las cavidades en agudo. Pero en crónico puedes tener hasta 1 litro, se fue formando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y puede juntarse hasta 1 litro sin, exacto, una de esas. Hasta 1 litro sin que en realidad te esté colapsando severamente las cavidades cardíacas. ¿Cuánto es la cantidad de mililitros en agudo? O sea, desde 200 empieza. ¿Para arriba de 200 para arriba? De 200 para arriba. Ah, pues ahí está. En Eso el es. crónico es a partir como de 400. Ah, pues ahí está. Pásaselas a tus compañeros. Lo bueno que la dio la no Mariano. Bueno, que no le dijo al No les Mariano. comparte nada, ¿verdad? Sí, yo se los paso, compañeros. Nada, doctor, Es que ya la había visto. Es normal la pericarditis sin derrame o con derrame ligero, y el derrame en cantidades de 200 o 250 mililitros ya aparece cardiomegalia en la placa de tórax. ¿Sí? Entonces, si les pregunto a partir de cuántos mililitros ya se quiere un derrame. 250. A ver, ¿cómo lo escuché? 150. ¿A partir de cuántos Es que no mililitros? escucho, todo el mundo está hablando. Que a partir de 250 empiezas a ver agrandado el De corazón. 200 a Ah, ok. 250. Empieza a contar como derrame. ¿Eh? Empieza a contar como derrame a partir de Ya, esos como 250. derrame que se puede ver en la placa. Correcto. Pero 200 Vean aquí esta imagen de 200 a 250. La De leche ahí, de ahí quiere para mucho, arriba. Por pero ejemplo, si te pongo en las opciones, de 250 a 300, de 200 a 200 así. ándale. Ahí la fotito así. Está bien. De 100 a 150, de 150 a 199. ¿Por- ¿Por qué nos haría eso, O sea, ¿a doctor? partir de cuánto? Sí lo hace porque A partir de cuándo vamos, uno, este, menos de 1, 1.1. Uno igual, Y yo igual así. o mayor a 1 o Sí, igual así a sí, menor sí, a yo. 1. Dibújele O sea, ¿cómo sería la pregunta? O sea, ¿a partir de cuánto la chica de medalla? La placa de Ah, tórax. 250. De A partir de 200 a 200. Ah, no, pues. Es que no son cifras exactas. A nada es exacto en esta vida, pero. 199. Pero sí queremos 250. ver. Ah, 250 sí. Ah, no me Entonces aquí estamos viendo un ecocardiograma, una proyección que se llama ¿cómo? Para externar. Para external. Eje Largo. largo. En el ¿Y derramote. está ahí apretado o qué? El corazón. Un derramote. Aquí no se alcanza a ver que esté colapsando mucho el ventrículo Pero sí derecho. está, ¿no? Pero por sí poquito. Yo sí lo veo Es el apachurrador. diástole de la válvula mitral que está abierta y la válvula mitral que está cerrada, por eso es diástole. ¿Verdad? Pero el septo está hacia la izquierda, ¿no? ¿Eh? El septo está como que hacia la izquierda. Pues tenemos que verlo en movimiento, ¿sí? Pero sí el ventrículo parece que está colapsadito. Entonces, hay que ver la presencia del signo de Kiowa. Edward. Ajá. Matidez por debajo del ángulo de la escápula izquierda, que es poco sensible, pero bueno, Vienen en la línea, existe. ¿Sí? Hay que leer. Sonidos cardíacos apagados. Y la triada de Beck.
Ah, esa es buena. Esa sí la preguntas. O bueno, vemos. Pregúntalo. Sí, esa pregunta. Hipotensión, ruidos cardíacos apagados y presión venosa yugular elevada. Dice que casi no. O sea que sí es como patológico, pero casi no la veo. Había escuchado una. Pero tienes que saber. El electrocardiograma, QRS de bajo voltaje, hidrógeno fermentado, alternancia eléctrica, la franja de tórax, la imagen de garrafa o de cantinflora, doble silueta y la alternancia eléctrica que están bien, ¿sí? Y encontramos la pericarditis aguda. El ecocardiograma pues, es el método de diagnóstico no invasivo estándar y hay que evaluar el derrame pericárdico, la severidad que tenga y la repercusión del paciente. La ataque y la resonancia dan más detalle en la localización espacial del derrame, el grosor del pericardio, que nos habla de la cronicidad del proceso que tiene inflamatorio y datos de la naturaleza del derrame con coeficientes de atenuación. ¿Sí? Vean aquí la imagen de garrafa o de cantinflora y vean cómo los ángulos cardiofrénicos están borrados. ¿Sí? Entonces deberían de ser así más agudos, ¿verdad? No así. Doctor, ¿cómo es la imagen de cantinflora? Es como una cantinflora, una garrafa. Como nomás su botecito. Como un florerote. Ok. Con imaginación de la imagenología. Muy bien. ¿Como todo eso? ¿O solo la parte de abajo o la de Bueno, más bien como esto. Ok. Ándale, así. A ver. El derrame pericárdico, una gota, es una gota de vino. Oh, no es una. A verlo. Unas de esas de España. El derrame pericárdico en el ecocardiograma lo debemos de medir en diástole, no en sístole, porque se magnifica la cantidad de líquido. Se puso rara la clase. ¿Cuántos derrame pericárdico leve? Ecocardiográficamente menos de 10 milímetros de despegamiento de las glándulas pericárdicas en diástole. A ver, hay que repetir. Moderado, 10 a 20. de 10 a 20 y más de 20 severo. Pero tenemos los tipos de taponamiento cardíaco: taponamiento agudo y el taponamiento crónico. ¿Sí? El agudo, ¿de qué te puede dar un taponamiento agudo? Un trauma, Debido a trauma. ruptura cardíaca o de aorta complicado en un procedimiento cardíaco invasivo. ¿Como quién? Como Miguel Ángel Mancera. Ya se había platicado de él. Inició un estudio electrofisiológico por fibrilación auricular, que era el jefe del gobierno de Ciudad de México. Ese Mancera hizo FA, entonces se fue creo que al hospital ABC y le iban a hacer un estudio electrofisiológico y el jefe del servicio de electrofisiología dijo: esta es la mía, yo le voy a hacer el procedimiento Mancera. Pero tenía años que no hacía nada, pues ya estaba de directivo. Pues estaba allí, y que ahorita le hacemos la ablación y lo perforó. Hizo un hemopericardio y se andaba muriendo. Que Y se va a entonces morir. lo operaron de emergencia. Entonces lo tuvieron que abrir, coserle ahí lo que le perforaron. Pues ya la hizo, pues, pero para jefe del servicio, pues ya lo degradaron de puesto. Después de casi matar a Miguel Ángel Mancera. Idiopático o infeccioso, que es raro. Dolor torácico, taquipnea y disnea son las características clínicas de este tipo de pacientes. Tiene taponamiento agudo, presión venosa yugular marcadamente elevada, cardiacos apagados, hipotensión común por disminución del gasto cardíaco, pacientes de choque cardiogénico que sean al extremo, con extremidades frías, cianosis periférica y oliguria. ¿Cuál es cómo se define oliguria? ¿Cuántos mililitros por Menos de Punto seco. Y anuria menos de. no, pero de nada eso era porque roja, y para eso ocupas tener sonda urinaria en el paciente. Paciente que está jodido, pongan en sonda urinaria. Manden al interno. No anden así, ¿y cuánto está bien? Pues sabe.
¿Orino? Sí. Le pregunto a la enfermera. ¿Menos de 0.5? Muy bien. Y tenemos también taponamiento subagudo crónico, que este puede ser por neoplasia, endocrinológico, urémico o idiopático, que es asintomático al inicio, ¿sí? Y puede evolucionar a disnea, disconfort torácico, pues imagínate ahí traer un litro de agua en medio. Ay, siento algo raro, que tendré una pesadez. Edema periférico, fatigabilidad y otros síntomas de disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Y cuando es loculado o regional, pues dependiendo de la cámara que esté colapsando va a ser la sintomatología del paciente, ¿sí? Los loculados se asocian a referitis purulentas, se hacen como trabéculas, se ven bien feos. La placa de tórax trae más de 200 mililitros para que se vea aumento de la silueta cardíaca, entonces a 250, pues de 200 a 250. Imagen en cantiflora. ¿Cantinflora o cantinflora? Cantiflora, dice. Yo sé que es cantiflora. Bueno. No sé. Ese ya se usan, ¿verdad? Las cantifloras. Yo cuando estaba en la primaria usaba cantifloras. No, ahora sí son las pachitas. El ejército todavía las usa. ¿Cantifloras? El ejército Ah, las usa. ubicas Ah, la bota, ¿no? Sí, sí, sí. Esa no la cambio. Se llama bota. ¿Qué es la bota? La bota es el hecho vino tinto. Llevan aquí. Ah, pues no es. Es de que es como, a ver. La bota de cuero. En la Bella ya se cuál, en la Bella Esas botas son las que se forraban con piel de pescado para hacer las herméticas. hay más pieles porque hay pescado. Le echas aire, Ay, no, la inflas y luego le aprietas así y por donde sale el puro pescado. Ay, no. Sí. Mucho ¿Por qué? Hace falta ir al Oxxo ahorita. Hace falta. Café, andamos Vaya, pues, al Oxxo. Ahora ya digo.